Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez, acá por ICN, una nueva conciencia, contento nuevamente de estar con ustedes como lo hacemos todos los días de lunes a viernes para conversar de los temas que hacen titulares, para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre distintas perspectivas y enfoques que tienen las noticias, que tienen las temáticas que hacen que usted comente alrededor de la mesa, que usted hable con los amigos, con la familia cuando toma el café y que persigue usted en las redes sociales como titulares, como noticias como las que usted puede seguir en las redes de ICN, icn.digital y la página web icndigital.com. Vamos a hablar de un tema que ha estado dominando la agenda en los últimos días. Hasta el día de hoy incluso seguimos viendo reacciones. Ha calado duro, ha pegado muy duro, ha dolido mucho constatar que Honduras ha avanzado poco o nada, por decir más bien la realidad, en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Esta organización internacional que tiene su sede en Berlín, Alemania, todos los años desde hace varias décadas publica un índice de percepción de corrupción en el cual rankea a los países en distintas posiciones. Pues Honduras se ha quedado estancado ya al menos 2-3 años en la posición 154 de 180 países. Esta vez lo hace después de 2 años de gestión gubernamental actual y esto ha incomodado a más de alguno. Para entender qué significan estos índices, qué representan en la vida política de los pueblos, hoy me acompañan desde distintos lugares del planeta un par de buenos amigos, un par de especialistas. Desde Guatemala nos acompaña Manfredo Marroquín. Él es el fundador de Acción Ciudadana, una reconocida organización de Guatemala que, vea usted, ha funcionado como capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional. Así que, ¿quién más puede estar autorizado para explicarnos cómo funciona esto del índice y por qué molesta tanto y por qué no debería de molestar? Hola Manfredo, saludos hasta Guatemala. ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto de estar en tu programa, gusto de compartir este tema con toda tu audiencia, así que estamos a la orden. A ver, contanos, Manfredo, percepción de corrupción, ¿desde cuándo se construye este índice? ¿Cuál es la metodología? ¿Y por qué incomoda tanto cuando debería más bien de convertirse en un incentivo para la acción? Sí, bueno, este índice se empieza a publicar desde el año 96. Ahí aparecen en ese año la mayoría de países de América Latina registrados en el índice. En el caso de Guatemala, pues lamentablemente cuando empezamos no estábamos como en la escala intermedia de los países de América Latina. Hoy estamos en el top 4 de los peores de América Latina. Por cierto, empatados con Honduras con 23 puntos. Es decir, que Guatemala ha venido declinando. Yo te diría que las reacciones, primero es por desconocimiento. Creo que hay muchos gobiernos que ni siquiera se dan el tiempo para entender cómo se construye este índice y salen rápidamente a descalificarlo, atacando políticamente, y esto no tiene nada que ver, tiene que ver con mediciones de encuestas y estudios de valoración y opinión que se hacen a lo largo de un año, y por lo menos son 6 estudios en cada país, además que no son fuentes directas de transparencia, sino son fuentes de otros entes especializados como The Economist, el Banco Mundial. Hay estas empresas que se dedican a medir riesgo país. Entonces se toma entonces, eso es lo que se llama un índice compuesto, y se hace una ponderación que da como resultado este índice. Entonces, te diría que es mucho por desconocimiento, y lo segundo es porque no hay capacidad de aceptar que lo que se está haciendo no está teniendo resultados. Por ejemplo, a mí me sorprendió muy gratamente que este año vimos un caso que no habíamos visto en muchos años. Yo te diría que en América Latina nunca lo vimos antes,
que es el de República Dominicana, que subió 7 puntos en una gestión de gobierno, en 4 años del actual gobierno del presidente Abinader. Eso no lo habíamos visto en la región. Bueno, ¿qué está haciendo la Dominicana para subir y rankear como lo está haciendo ahora? Pues eso es lo que deberían de enfocarse los gobiernos, no a criticar, sino ver qué hizo Dominicana para subir de esa manera. Yo les puedo resumir muy rápidamente lo que ellos están haciendo, pero es que esto solo es de darse a la tarea mínima de hacer una investigación y querer emprender el camino del cambio. Pero hay muchos que se quedan en la retórica de descalificación y no les gusta ver los trapos sucios que hay en casa. Entonces, Manfredo, lo que tú estás diciendo es que se puede evolucionar para bien y para mal. Mucho. Tú has dicho que Guatemala ha tenido una curva descendente, que en el caso de Honduras se ha estancado, lo hemos visto 3 años seguidos. No es casual, amigos y amigas, que nosotros hayamos buscado a nuestro amigo Manfredo Marroquín para apoyarnos en esto. Estamos utilizando la lógica se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Guatemala comparte el mismo sitial que el nuestro y enfrenta problemas similares a los que hemos vivido en el país. No obstante, cuando contacté a Manfredo para hablar sobre este tema y que aceptó gustoso en conversar con ustedes, él me decía, yo te puedo contar, Miguel, cómo estábamos hace 10, 20 años. A mí me gusta siempre decirle a la gente que Guatemala y Honduras en los años 50, allá a finales de los 40 años 50, le prestaba dinero a Corea. Así de pobre era Corea. Y ahora los papeles se han invertido totalmente. Ahora Corea es una de las economías más bollantes del mundo y nosotros pasamos penurias para poder terminar el año fiscal. ¿Cómo le ha ido a Guatemala? Porque yo podría invitar también a los hondureños a indagar cómo nos ha ido en los 10, 15 años. Pero quiero mencionarlo porque tú habías dicho que efectivamente, si en el caso de Dominicana ha avanzado en el índice de percepción 7 puntos, justo es saber qué se hizo y cómo podemos utilizar este índice para adoptar medidas para mejorar. Sí, bueno, Guatemala este año 2023 ha sacado su peor calificación histórica. Es decir, nunca habíamos tenido 23 puntos, nunca habíamos llegado a esa nota tan baja. En Guatemala nadie le sorprende esta nota. Venimos saliendo de un gobierno hipercorrupto, básicamente mafia, un gobierno mafioso, que se sucedió de otros 2 gobiernos súper corruptos. Entonces, si acumulamos 3 gobiernos, son 12 años de gobiernos mega corruptos, ahí acumulamos una caída de 9 puntos. Es decir, lo que estamos viendo en Dominicana, que subieron 7 en 4, nosotros los bajamos en 3 gobiernos consecutivos, muy malos, por cierto. Entonces, en Guatemala a nadie se le ocurre descalificar esta nota de percepción de corrupción, porque hay un consenso de que venimos mal y estamos mal. Hoy tenemos la oportunidad, Guatemala está estrenando nuevo gobierno y esperamos que, lejos de ponerse a criticar esto, porque bueno, el gobierno actual no tiene ninguna responsabilidad en esto, pues vea lo que está haciendo Dominicana para seguir el mismo patrón. Nosotros en el año 2004 más o menos compartíamos lugar, así como lo compartimos hoy con Honduras, con 23 puntos. En aquel momento compartíamos el lugar con Georgia, la ex república soviética. Hoy en día la República Exsoviética está entre los países de Europa, ya ranquea al lado de los países de Europa, y en cosa de 20 años le dio vuelta a la tortilla. O sea, es posible cuando los gobiernos toman la decisión realmente de cambiar los sistemas que incentivan la corrupción y por el contrario tenemos que ir por el sendero que nos garantice mayores niveles de transparencia. Bueno, aprovecho en este momento para hacer un enlace hasta Suecia. Nos acompaña desde Suecia Berenice Benson. Ella es especialista en derechos humanos.
trabaja actualmente en Malmö, Andán, vive en Malmö y es una persona que tiene experiencia en democracia local, gobernanza y derechos humanos. Bienvenida, Berenice. Berenice es originaria de Honduras, pero por esas cosas de la vida vive ahora en Suecia, hizo familia por allá y sigue vinculada a estos temas. Bienvenida, Berenice, a Cuestión de Enfoques. Nos acompaña Manfredo Marroquín desde Guatemala. También gracias por enlazarte desde el otro lado del planeta. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y mucho gusto Manfredo, qué bueno que podamos compartir enfoques. Es súper interesante como dices tú Miguel, siempre aunque he tenido ya hace 18 años, emigré hacia Suecia, siempre me mantengo al tanto de lo que sucede en Honduras, en Centroamérica y en general pues en Latinoamérica. Conversábamos con Berenice y Manfredo, que quiero compartírselo a ambos. No es el único índice que mide a los países. Tenemos otros índices. Manfredo, que es un destacado dirigente de sociedad civil de Guatemala, sabe que somos medidos todos los años y aspiramos a participar en un montón de espacios como parte de la comunidad internacional. Voy a ponerles un ejemplo que a nadie sorprende porque todo el mundo está atento. La clasificación de la FIFA. Cuando Guatemala y Honduras avanzan y suben ahí, ese sí es un motivo de preocupación. Hay que poner las campanas al vuelo, hay que cambiar técnico, hay que cambiar la federación, estamos trabajando mal en las ligas inferiores, algo hay que hacer. Si la misma emoción y el mismo interés pusiéramos para los otros índices, pues de otra forma nos iría. Berenice, no es el único índice por el cual nos miden, tenemos otros índices internacionales. Tú le has dado mucho seguimiento desde tu trabajo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible. La humanidad entera se puso indicadores para superar la pobreza, superar el hambre, superar la desigualdad, superar los problemas de salud, superar el analfabetismo. Hay otros índices, por ejemplo Suecia, el país donde tú vives, y los países nórdicos se han caracterizado mucho históricamente por colocar la transparencia en un alto pedestal. Sin embargo, también ha cambiado la situación política en estos países, ha ido cambiando precisamente por situaciones externas e internas. Dentro de los distintos índices con los cuales se mide a los países está, por ejemplo, la libertad de prensa. Tenemos a Reporteros Sin Fronteras, hace un índice internacional de libertad de prensa. Freedom House hace un índice de libertad. Y tenemos el famoso índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist. Solo por citar algunos, ¿no? Está el de Bidem, hay muchos más. Cuéntanos, Berenice, tú que le das seguimiento a la situación del país desde Suecia y que visitas con frecuencia Honduras, ¿qué impresión te produce esta reacción que ha habido desde el gobierno a índices que podrían perfectamente cambiarse si se tomaran decisiones y políticas públicas? Sí, bueno, siempre es una reacción de esperarse, ¿no? Nadie quiere salir señalado por corrupción y que aunque tienen solamente 2 años en el gobierno, no han habido cambios profundos. O sea, tampoco podemos esperar cambios realmente profundos durante 2 años. Lo que me parece importante destacar es cómo asumimos esta información, exactamente como tú decías, porque cuando nos dicen que en fútbol no vamos bien, cuando nos dicen que en corrupción no vamos bien, en lugar de hacer cambios para mejorar, de encontrar soluciones constructivas, atacamos a miembros de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de transparencia. Y el tema es más bien encontrar alianzas, porque ya es muy claro pues que tenemos retos demasiado grandes, y no estoy hablando solamente de Latinoamérica, también de Europa, que nos indican que la gobernanza no puede ser totalmente generada en el Estado o definir al Estado como el que va a solucionar todos los conflictos o problemas que enfrentamos, sino más bien en la alianza, la gobernanza local y la cooperación para gobernar debe ser la solución. Entonces, en lugar de ver a la sociedad civil como un enemigo, la sociedad civil debe ser un aliado.
pero también tenemos que respetar pues el pluralismo democrático, que en Honduras no hemos sido muy buenos para poder negociar, para encontrar salidas y solucionar conflictos, aunque tengamos diferentes ideologías, ¿no? Ayer cuando hablaba contigo te decía eso, o sea, asumir que en todos los partidos políticos son corruptos, o asumir que todas las personas que pertenecen a un partido político son narcos o son corruptos, es una idea equivocada. Pues debemos encontrar a los mejores ciudadanos, los que quieran realmente cambiar. El tema no solamente es gobernar de forma democrática, sino también quienes quieren gobernar de forma democrática, ¿no? Y esta es una preocupación, como te decía, que no solamente es exclusiva en Latinoamérica. O sea, ya vemos gobiernos autocráticos por todos lados, no menos en Europa. Y estas son preocupaciones que vienen a reflejarse en estos reportes, no solamente de Transparencia Internacional, que tú mencionabas, el Biden, por ejemplo, ya señala las alarmas, ¿no? De que las autocracias están tomando demasiado lugar en todo el planeta, y no menos en Europa, no menos en Suecia. Y eso hace que, por ejemplo, al tener gobiernos más autoritarios, también Suecia, por ejemplo, ha bajado en el índice de corrupción. Es decir, antes estábamos en el 4º lugar, ahora estamos en el 6, porque la percepción es ya que ya no somos un gobierno totalmente democrático, hay un gobierno autoritario de extrema derecha, gobernando con la derecha, que mina la democracia de muchas maneras. Entonces, todo eso va creando pues espacios para que la sociedad civil, para que la opinión pública, los académicos reaccionen y digan, bueno, estos son temas que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Porque no solamente vamos a mermar la democracia, también el fortalecimiento de las instituciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, pues sabemos que el fortalecimiento de las instituciones y la cooperación entre sectores son claves para poder tener un impacto real en todos los demás objetivos, ¿no? Como el de disminuir la pobreza, de disminuir las desigualdades, de aumentar la igualdad de género, etcétera. Entonces, todo esto está totalmente concatenado. Y lo que tenemos que ver es cómo trabajamos conjuntamente, pero en lugar de atacar a la sociedad civil y verla como una enemiga, entonces más bien es hacer alianzas para la cooperación. Manfredo, tú que estás en Guatemala y que tienes muchos años haciendo trabajo de incidencia, de diálogo, que eres has tenido una paciencia joviana, ¿verdad? En el caso de Guatemala nos consta tu trabajo de años. Siempre hay altas, siempre hay bajas. Ahorita mencionabas que Guatemala ha pasado una época muy difícil, pero que se abre un nuevo camino, una nueva expectativa a partir de un cambio de gobierno. Vamos a volver después de unos mensajes a hablar sobre eso, cómo los cambios de gobierno se convierten en oportunidad y por qué un gobierno puede utilizar esta herramienta como una línea base para el trabajo. Me gustaría escuchar de ti al volver de los mensajes, cómo en el pasado, porque ha habido buenos momentos, no el momento de estancamiento que tiene Guatemala ahorita, cómo en el pasado este tipo de información, los distintos índices, el de libertad de expresión, el de democracia, le ha permitido a Guatemala tomar decisiones que han impactado su futuro. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy nos acompañan desde Guatemala Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, y desde Suecia Berenice Benson, especialista en derechos humanos. Estamos hablando sobre indicadores, cómo nos ven, cómo nos vemos. Acá por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos hablando sobre esos indicadores internacionales que incomodan tanto a los gobernantes. En el caso nuestro, vea usted cómo reaccionó el gobierno cuando el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional se hizo público. Creo que nos deben también ayudar a entender de una manera más fina quiénes preparan este informe, cómo se prepara este informe y en ese sentido, qué tipo de intereses están atrás
de un informe que en este momento en el que se han dado pasos estructurales para reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país y la capacidad que tienen las instituciones responsables de luchar contra esa corrupción y la impunidad que está tan arraigada en la estructura de nuestra sociedad. ¿Quién es ASJ y quién es Transparencia Internacional? Son organizaciones no gubernamentales, ambas, que tienen su agenda, sus intereses, sus sesgos ideológicos, sus prejuicios políticos. Y eso está muy claro precisamente en el índice, en el que, por ejemplo, se destaca que los países más poderosos, más ricos de este mundo, no tienen índices altos de corrupción. Y son los países pobres, ¿no?, los países jodidos, los países más marginados, los que están afligidos de corrupción. Ahí yo creo que ya hay un sesgo, hay un prejuicio, porque por supuesto que también se comete corrupción en los países más ricos de este mundo. Entonces, partamos del hecho de que estas organizaciones no gubernamentales son también representantes de intereses. Y miren ustedes qué curioso, el mejor momento de los informes que ASJ y Transparencia Internacional detectaron en la época reciente de nuestro país en términos de percepción, ojo, percepción de la corrupción, que quiere decir cómo percibe quien ha sido entrevistado, que son 13 o 12 organizaciones que fueron entrevistadas para esto, entre ellos cúpula empresarial, organizaciones internacionales, la percepción que tienen ellos de la corrupción que se comete. Y fue el mejor momento de la época reciente, desde el 2012 hasta la actualidad, el 2015. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, si nos acordamos nosotros. Bueno, esa fue la reacción del secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, al darse a conocer el informe. Ni más ni menos, cuestionando al autor, cuestionando a la organización, acusándole de sesgos ideológicos, indicando que se trataba de una opinión sesgada, de una opinión que no podía calificarse como objetiva, balanceada. Manfredo, en el caso de Guatemala, los números de percepción de corrupción no le gustan a ningún gobierno, ¿verdad? Especialmente si el gobierno considera que está haciendo mucho para combatir la corrupción. Pero a veces hay ejemplos virtuosos en los que un gobierno ve con preocupación estos números y adopta medidas, hace actividades, adopta políticas públicas. ¿En algún momento Acción Ciudadana recibió este tipo de ataques parecidos a los que está recibiendo ASJ? No que yo recuerde, porque esto de querer tapar el sol con un dedo también te digo, da risa, porque ojalá fueran como se quiere intentar hacer ver, estudios que traen atrás una carga de intereses, que están prácticamente construyendo verdades alternativas o mentiras verdaderas, como lo quieras poner. Pero no, toda la gente en nuestros países sabe si nuestro país es corrupto o no es corrupto. Yo creo que eso, querer tapar el sol con un dedo, como digo, no es el mejor camino. Yo te diría que el mejor camino es, bueno, ¿por qué estamos mal evaluados si tanto es el interés que tiene el gobierno de entender mejor cómo se construye el índice? Pues puede acudir a la sede, puede escribir a la sede en Berlín, ahí le explicarán. No tiene nada que ver el capítulo nacional en la evaluación que se hace de este índice, es decir, en este caso ACJ no tuvo absolutamente que ver en nada, no metió las manos para hacer este índice. Luego, como sí lo dijo bien él, o sea, dice que no conoce, pero al mismo tiempo sí dijo algunas cosas que yo creo que sí entendió algunos temas. Es la comunidad que tal vez más se mide la percepción, es la comunidad de los empresarios, porque recordemos que se recoge de estudios que ha hecho el Banco Mundial, The Economist, entidades que miden riesgo país,
Y estas entidades tienen más relación con el mundo empresarial, es decir, ahí se está recogiendo mucho también la opinión, sobre todo de los empresarios. Entonces, si ellos son los que hacen negocios, son los que importan, son los que exportan, son los que transportan mercaderías, son los que mejor saben si están pagando mordidas aquí, si están pagando mordidas allá, y pues son unos buenos actores para calificar la percepción. Entonces, yo te diría que no es esa la línea de mejorar, el de querer descalificar. Además, yo estoy de acuerdo si Honduras saliera bien calificado o Guatemala, pues podemos poner lo mismo. Yo no estoy defendiendo ningún país en este caso. Si saliera bien en los otros indicadores de libertad de expresión, de democracia, de Estado de Derecho, de libertades civiles, si en todos esos indicadores saliera bien Honduras y en el de transparencia sale mal, yo te diría algo está mal hecho en el indicador. Pero no, cuando estás, es como cuando vas a hacerte un panel de pruebas para detectar alguna enfermedad que te puedas tener tu organismo. Tú haces un panel de sangre y mides varios indicadores. Y normalmente si uno está malo, la mayoría sale mal. Entonces lo mismo pasa con los países. No puedes estar excelente en unos temas y mal en otros. Normalmente vas a estar mal en todos o vas a estar regular en todos o bien en todos. Entonces yo creo que ahí pues hace falta un poco de más bien enfocarse en quienes están mejorando. Por eso yo insisto, voltear a ver la Dominicana. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si en Honduras como en la Dominicana se hizo una reforma total del sistema de adquisiciones del Estado. Ahorita tienen un sistema de compras y contrataciones súper ágil, súper transparente, muy parecido al de Chile. Sí hubo un cambio ahí radical de sistema. Están también en la vía de construir una ruta de reforma judicial, yo diría bastante seria, sin mayores, digamos, manoseos políticos, que es lo usual en nuestros países, que cada partido quiere sus magistrados, cada partido quiere su fiscal general. Eso desmerita cualquier reforma. Entonces, yo diría que voltear a ver lo que está haciendo Dominicana, como te digo, una reforma judicial sin tanta contaminación. No puede haber algo tan puro, pero que no sea abiertamente manoseado con intereses político-partidarios, y el sistema de contrataciones muy parecido al de Chile, muy transparente, muy ágil. Pues si eso tiene Honduras, yo diría que Honduras ya podría estar registrando alguna variación en la percepción. Bueno, aprovechando que has mencionado indicadores, vamos a mostrar ahorita algunos indicadores. Mostremos la causa de la discordia. Primero el indicador, le pido a producción, mostremos el indicador de percepción de corrupción. Los más corruptos son los que tienen 0. Aquí estamos viendo el índice de libertad global, volviendo a la idea que mencionaba Manfredo. El índice de libertad global que entiendo que es el que hace Freedom House. Vean ustedes en derechos políticos, ¿verdad? 22 de 40, 26 de 60, estamos catalogados como un país parcialmente libre. Es decir, hay países totalmente democráticos y hay países que sus libertades están en precario. En el caso nuestro no es considerado un país donde se gozan plenamente las libertades. No estamos en una situación grave, pero tampoco estamos en jauja, ¿no? Tampoco estamos en la mejor posición. En el caso de libertad, los otros indicadores, producción, los otros indicadores, veamos la batería que tenían Manfredo. Por ejemplo, en el índice de percepción de corrupción, esta es la metodología con la cual se mide el IPC, ¿verdad? Que muestra ASJ, usted lo puede buscar en ASJ, y tenemos la posición en la que salimos. Por ejemplo, vea usted, se evalúa 180 países. Aquí vemos los países con más percepción de transparencia. Eso entiéndase, los actores que interactúan con las entidades públicas, que interactúan con los procesos, tienen una idea
de que hay menos corrupción o que hay más corrupción. En el caso de América, quedémonos ahí un ratito, se evaluó 32 países. El promedio de la región es 43, no es muy buena, entre 0 a 100. Y los que salen peor rankeados son Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras. Y obviamente donde hay malos, hay buenos. Y los que salen mejor rankeados son Canadá, Uruguay, Barbados y Estados Unidos. Es decir, aquí no hay países que financian la transparencia internacional. Uruguay no tiene nada que ver ahí, Barbados tampoco. Y sin embargo, se trata de países donde se actúa en contra de la corrupción. Berenice, los países nórdicos suelen aparecer bien rankeados en este tipo de índices. ¿Puedes explicarle un poco a la gente por qué podría ser esto? ¿Cuál es la gran diferencia? A mí siempre me llama la atención, y lo voy a poner como un ejemplo, ¿qué pasaría si a un ministro en nuestros países se descubre que utiliza la tarjeta de crédito para asuntos personales? Por ejemplo, comprarle el almuerzo a un amigo. ¿Qué le pasaría a un ministro en esas circunstancias en los países nórdicos? Sí, mira, lo interesante de esto es que hay muy poca tolerancia a la corrupción en la sociedad. Entonces, lo que tú mencionas de la tarjeta de crédito, ¿no? Mona Sahlin hace unos años era la candidata a ser la primera ministra de Suecia y tenía todas las posibilidades, mucho liderazgo, popularidad. Era el perfil para ser la primera ministra. Pero usó la tarjeta de crédito del Partido Socialdemócrata para comprar una tabla del Toblerón, de chocolate Toblerón, y un paquete de pañales. Entonces, el periodismo descubrió este acto y lo publicó y no hubo perdón. O sea, la gente no tolera, ¿ves?, el más mínimo acto de corrupción. Entonces, para nosotros eso sería una bagatela. O sea, nosotros tenemos un amplio nivel, una resiliencia increíble, ¿no?, hacia la corrupción y hacia la tolerancia. Entonces, ese tipo de cosas no suceden acá. No sé si recuerdas también en Islandia, por ejemplo, cuando se vio involucrado en el Panama Papers, creo que fue también el primer ministro, se hizo una manifestación frente a la Casa de Gobierno y en esa misma tarde esa persona tuvo que renunciar a su cargo, ¿ves? Otro ministro que condujo aquí se tomó una copa de vino, al salir de un concierto la policía lo detiene y le encuentran que ha conducido en estado de ebriedad. Muy poco, ¿ves?, en la cantidad de alcohol que había consumido, pero igual, o sea, no existe, ¿ves? Es un poco, no hay tolerancia, pero también hay mucha vergüenza. Esta persona ni siquiera le tuvieron que pedir que renunciara, era la ministra para la Juventud y la Sociedad Civil, y obviamente, o sea, era muy mal ejemplo, ¿no?, que fuera la ministra para Asuntos de Juventud y que condujera un coche en estado de ebriedad. Entonces, es recíproco, es respeto de parte del gobernante hacia los gobernados y también la exigencia de los gobernados a tener gobiernos más responsables. Y yo estoy también haciendo una reflexión sobre lo que decía el gobierno, ¿no?, de que los países más ricos son los que tienen menos corrupción, los países pobres son los que se acusan también. Dos cosas cuanto a eso, cierto, aquí hay menos índices de corrupción y obviamente tiene que ver con el alto nivel de vida, ¿no? O sea, el funcionario no tiene necesidad de robar o de cometer actos ilícitos porque tienen buenas remuneraciones, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, ahora la poca tolerancia que existe hacia los actos de corrupción. Pero también vemos ejemplos, por ejemplo, cuando mostrabas la carta de los países en Latinoamérica con mejores puntuaciones, por ejemplo está Uruguay ahí también, que no es un país rico, ¿no?, pero tiene una buena percepción en temas de corrupción, o sea, están trabajando hacia mejorar. Y entonces ahí se cae un poco la historia, ¿no?, de que la corrupción es un tema relacionado nada más al nivel de desarrollo económico de un país. También tiene que ver, ¿no?, con la tolerancia y con cómo asumimos la agenda de país para combatir la corrupción. Entonces, no es casual, viste, que países como México,
como Centroamérica, por ejemplo, la policía se vea involucrada en actos de criminalidad organizada y todo eso, porque tenemos que reconocer que tienen niveles de desigualdad demasiado abismales, ¿no? Creo que en Centroamérica, quizás en Honduras, los policías son los que menos ganan. Entonces, todo eso te hace vulnerable, ¿no? Pero el tema es cómo combatimos esas desigualdades. Y yo sé que este gobierno tiene una agenda para combatir la desigualdad, pero hay que demostrarlo con acciones, ¿no? Sí, esa ha sido la bandera de lucha del gobierno, y entonces lo que genera es amplias expectativas. Entonces, ¿cómo con hechos mostramos que realmente queremos disminuir esa brecha de desigualdad que permita mejoras salariales también para la clase trabajadora? Pero hay que comenzar con el ejemplo en casa. Y por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción ha señalado, ¿no?, que el gobierno no ha dado estos ejemplos. Empezando pues como por ejemplo con el nepotismo, que es un acto antitransparente y que entra también en conflicto, ¿verdad?, en temas de corrupción, porque no es transparente, porque no se basa en meritocracia. Bueno, y aquí, gracias Berenice, gracias Manfredo, uno nota que lo importante cuando uno hace un balance de la información, se aplaude cualquier iniciativa que vaya orientada a fortalecer la transparencia, la lucha anticorrupción, una iniciativa para crear una misión internacional, una iniciativa desde el Ministerio de Transparencia, creando una política pública, una iniciativa reformando artículos de la ley o eliminando ciertas prácticas, pero ojo, una cosa es proponerla y otra cosa es echarlas a andar. Todavía no existe ese mecanismo contra la corrupción, todavía no ha sido aplicada esa política y recientemente muchos de estos temas que son de naturaleza estructural se empiezan a afrontar y los resultados no se pueden ver de un día para otro. Curiosamente, y aquí voy a hacer un parangón antes de irme a mensajes para entrar al último segmento, cuando Honduras está en el mismo nivel en el ranking de la FIFA, y voy a hacer este ejemplo para que vean ustedes cómo somos de paradójicos los hondureños. Cuando estamos en el mismo nivel, la gente puede estar contenta porque eso significa que vas a evitar algunos juegos de eliminatoria. Pero aquí lo que ha ocurrido es que no se ve que el gobierno ha logrado parar la caída libre. Y eso podría ser una forma positiva de ver el índice. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy estamos hablando sobre indicadores de país. Cómo nos ven, cómo nos vemos, y lo estamos haciendo acompañado de la grata presencia desde lejos de Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana en Guatemala. Durante muchos años, capítulo en el país de Transparencia Internacional, y Berenice Benson, especialista en derechos humanos, democracia, gobernanza desde Suecia, hondureña, que también le da seguimiento permanentemente a los indicadores de país desde esa nación. Volvemos después de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy acompañados de Berenice Benson desde Suecia, especialista en derechos humanos, y Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, organización de sociedad civil desde Guatemala. Berenice, vamos a entrar en este último segmento y quiero mostrar algo en pantalla. Berenice es abogada, así que este tema le va a llamar mucho la atención. Vea usted las consecuencias de la corrupción según el informe que ha presentado ASJ. ¿Cómo afecta la corrupción a la justicia? Vea usted, por un lado, cuando hay corrupción, aumenta la impunidad. Los datos de muertes violentas en proceso de investigación desde hace 2 décadas nos indican que la corrupción tiene un fuerte impacto en la eficacia de las instituciones en la persecución del delito. Hay desigualdad en el acceso a la justicia. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay personas que utilizan sus influencias o que no gozan de justicia, precisamente por esas desigualdades, pues eso lo provoca la corrupción. También la falta de independencia judicial, cuando se politizan los órganos judiciales, cuando se toman decisiones influenciadas por actores externos a los entes de justicia. Prácticas antidemocráticas, cuando se viola la Constitución, se violan las leyes utilizando cualquier pretexto, cualquier subterfugio, cualquier argumento,
jalado de los cabellos. Y obviamente todo esto produce desconfianza institucional y es buena parte de lo que Transparencia mide cuando los empresarios, cuando los actores de sociedad civil, los ciudadanos acuden a los órganos del Estado, acuden a las instituciones judiciales. ¿Confían en ellos? ¿Creen que vale la pena presentar una denuncia? A ver, en este caso, Berenice, tú que has trabajado desde hace mucho tiempo y que cuando estuviste aquí en Honduras te vinculaste a la acción de la justicia, actualmente lo haces también desde el lugar donde vives. Cuando hay confianza institucional y cuando hay desconfianza institucional, ¿cuál es la diferencia en la percepción ciudadana de lo que el Estado hace por ellos o no hace por ellos? Si nos volvemos al tema de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? El fortalecimiento de las instituciones como meta. Y para eso, o sea, la cooperación también es muy importante y fortalecer la cooperación también y gobernanza con la sociedad civil. O sea, tiene que reconocer el Estado que no pueden solucionar los conflictos y los retos que tienen a nivel nacional solos. Entonces, esa percepción va a cambiar en el momento en que empiecen a hacer alianzas estratégicas también para poder fortalecer el Estado de Derecho, ¿ves? No habrá ningún fortalecimiento del Estado de Derecho mientras menoscabemos a la sociedad civil, mientras menoscabemos a las voces críticas que puede hacer el Consejo Nacional Anticorrupción, el periodismo, por ejemplo, que levanta críticas en contra del gobierno, en contra de también la empresa privada, que también es un sector, ¿verdad?, que también no es precisamente pulcro en temas de corrupción. También se ha visto beneficiado del Estado. Entonces, silenciar esas voces viene a mermar también el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, el tema es buscar soluciones constructivas para fortalecer, pues, tanto el Estado de Derecho, pero también la democracia. O sea, menos democracia cuando creemos que podemos solucionar problemas a través nada más de un partido político, que ha sido también parte de los últimos conflictos que ha vivido el país, por ejemplo, en el Congreso Nacional, ¿no? Deslegitimar al resto de partidos que fueron elegidos por el voto popular en elecciones transparentes, elecciones públicas, pero no le queremos dar el espacio que el voto popular le dio, y la democracia la elige el pueblo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a poder gobernar, aunque nos diferenciemos en ideologías, y encontrar soluciones, ¿verdad?, en el tema de pluralismo político, porque si no, no vamos a avanzar. Y ya se ve, ¿verdad?, que no tenemos fiscales generales nombrados de forma legal, legítima, no tenemos un procurador general nombrado de forma legítima, una junta directiva del Congreso Nacional. Y esperamos, ¿verdad?, que tengamos una percepción con todas estas actuaciones de que la gente tenga credibilidad en las instituciones, que crea que este no es un gobierno que sería vulnerable a la corrupción y al compadrazgo y al nepotismo. Es como una agenda con doble discurso, ¿no? Entonces, poder ser críticos y entender, ¿verdad?, que habrán voces que van a discernir, que van a criticar, y esa es parte de la democracia. No podemos estar siempre de acuerdo en todo, pero debemos encontrar mecanismos y caminos, ¿verdad?, para llegar a soluciones constructivas, sobre todo. Manfredo, en Guatemala, cuando nosotros vemos la situación de Guatemala con los indicadores que tú has señalado, se convierte en un reto importante para el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo, después de un momento complicado en la vida democrática guatemalteca, donde se han experimentado cierre de espacios democráticos, donde se han experimentado situaciones muy incómodas con la libertad de prensa. ¿Qué representa para un gobierno entrante o un gobierno que está en tránsito este tipo de indicadores? En el caso de Guatemala, vuelvo al ejemplo lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, ¿cómo puede aprovechar un gobierno entrante como el de Bernardo Arévalo estos indicadores en la toma de decisiones? Sí, mira, el reto del nuevo gobierno acá en Guatemala sí es
Sí, es cuesta arriba porque todo el estado estaba capturado por una red de políticos mafiosos que se encargaron de, primero, de tomar venganza de todos aquellos actores, operadores de justicia, fiscales, jueces, que investigaron casos de corrupción cuando teníamos a la CICIG en Guatemala. Los persiguieron, periodistas incluidos, activistas de sociedad civil, y hoy tenemos cerca de 100 líderes de justicia, de periodismo, ya sea en la cárcel o en el exilio. Se ganó la presidencia, pues el nuevo gobierno no es representativo de ese pacto de corruptos que llamamos en Guatemala. Pero los otros poderes del Estado siguen en manos de este pacto de corruptos. Entonces el gobierno pues tiene que lidiar con una Corte Suprema de Justicia bastante cuestionada, bueno, con un Ministerio Público, no digamos, que ha sido aliado de los corruptos y protector de ellos, y lejos de perseguir a los delincuentes de cuello blanco, los ha liberado y perseguido entonces a activistas, fiscales y jueces. Entonces sí es cuesta arriba, pero hay muchos sistemas que no dependen que dependen del propio ejecutivo, como por ejemplo el tema que yo les mencionaba, el tema de compras y contrataciones del Estado, todo el tema de acceso a información pública. Queremos ver un nuevo gobierno que sea efectivamente cumplidor de la norma de ley de acceso a la información pública, que oferte la información activamente, que está obligado por ley, que, como decía, mejore todos los sistemas de transparencia de las compras y contrataciones del Estado, es decir, que mejore todo, bueno, que depure las plazas fantasmas que hay, porque el Estado se engrosó enormemente en estos últimos 10 años, por lo menos dobló en plazas, producto del clientelismo y del pago de favores que se hizo durante 10 años a través de gobiernos muy corruptos. Pues ojalá que el gobierno logre limpiar toda esa grasa y focalice, reoriente esos recursos a necesidades realmente importantes como infraestructura, como seguridad, como educación, salud. Entonces, te digo, sí tiene mucho que hacer, si se focaliza, si tiene capacidades para, pues equipos y capacidades para dar estos resultados. Yo creo que el gobierno, a pesar de estar sitiado por estos poderes controlados por el pacto de corruptos, creo que tiene muchas oportunidades todavía de mejora y que se vean reflejados en los indicadores en los próximos años. Alfredo, así como lo has mencionado, imagínese usted que cambiáramos nombres, que este es el discurso gubernamental, hemos estado tantos años con otro gobierno, los calificativos que el gobierno muestra. Vean ustedes en el gráfico cómo Centroamérica se ha movido, o sea, hay gráficos, uno puede ver cómo el índice de percepción ha ido cambiando del 2022 al 2023. Vean Guatemala cómo cae un punto, ¿verdad? Vea en el caso de Costa Rica cómo aumenta, ¿verdad? Un punto. Vea usted cómo Panamá cae un punto. Vea usted cómo Honduras se queda estancada y Nicaragua cae 2 puntos. Vea ahora en el gráfico que sigue, en el próximo gráfico, cómo se mueve esa línea. Este es un gráfico de barras, pero vea usted cómo va cambiando en los años, de 2012 a 2023. Vea los números de Guatemala. Guatemala ha ido, en algún momento sube de 29 a 32, entre el 2013 y 2014. Parecen ser los años de la CICIG, si no me equivoco. Luego empieza un proceso de caída. Y en el gráfico de Nicaragua, pues es una gráfica que es descendente por donde usted la quiera ver. En el caso de Honduras ha tenido sus repuntes y obviamente esos repuntes, sin duda alguna, o bajadas, han tenido que ver con la actuación de la Maxi, con lo que ha hecho el gobierno cuando ha permitido o no el desarrollo de algunas actividades. Nos quedan apenas un par de minutos. Berenice,
Si te quieres despedir, por favor, un minuto para un mensaje final a nuestra teleaudiencia. Bueno, mi reflexión final para los gobernados es exigir un gobierno más responsable que asuma la tarea de la transparencia y la lucha contra la corrupción de forma realmente seria, ¿no? Como te decía, la diferencia que yo he podido ver ha sido esa tolerancia que ha sido abismal en Centroamérica, ¿no? En Latinoamérica hacia la corrupción, y aquí es muy mínima. O sea, es cero tolerancia contra ese tipo de acciones. Pero también pues nosotros no podemos hacer esa lucha solos. También los gobernantes tienen que asumir esa tarea con responsabilidad. Este gobierno tiene altas expectativas y la ciudadanía altas expectativas en ellos también. Entonces, a cumplir lo que han prometido, ¿no? Porque no habrán cambios si no tenemos una agenda política que realmente se decida a combatir la corrupción, y eso comienza obviamente en casa. Entonces esa tarea tiene que ser compartida entre gobernantes y gobernados. Recuerdo la marcha de las antorchas, por ejemplo, fue multitudinaria. Honduras estaba unida, ¿no? Exigiendo castigo y cese del gobierno en el tema de corrupción. Y no lo asumimos en realidad como ¿no? Responsablemente dijimos, bueno, tenemos que acceder a la petición de la ciudadanía, y por eso te decía, no solamente es un tema que le corresponde a los gobernados, también a los gobernantes. Entonces, esa tolerancia por parte de la ciudadanía, pero también la responsabilidad y el respeto que debe existir entre los gobernantes hacia los gobernados, ¿no? Eso es lo que va a poder facilitar un cambio en las reglas del juego. Gracias, Miguel, por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Berenice. Manfredo, un mensaje final, un minuto. Tú tienes experiencia, larga experiencia, un mensaje para la teleaudiencia hondureña principalmente. Sí, bueno, en la misma línea que apuntaba Berenice, creo que necesitamos sociedades menos tolerantes al engaño, porque la verdad es de que hay mucha oferta política falsa, pues, que se aprovechan del cansancio de la gente, del hastío de la gente, de la falta de esperanza de la gente, le ofrecen el oro y el moro, y cuando llegan al poder hacen exactamente lo mismo de quienes criticaban. Entonces, sí necesitamos ser menos tolerantes al engaño, y en eso sí, yo creo que hay complicidad de las sociedades con regímenes muy corruptos. Y bueno, el mensaje es no ser cómplices de esta situación que está provocando en nuestros países migración masiva hacia Estados Unidos, en nuestros casos, Honduras, Guatemala, toda Centroamérica, violencia extrema que ya no deja que la gente lleve una vida normal, que pueda salir a la calle a disfrutar por lo menos a caminar mínimamente. Entonces, creo que con tener menos tolerancia al engaño de los políticos, creo que se podrían mejorar muchas cosas. Entonces también, pues, les podemos exigir a los gobernantes, sí, pero si estamos en las calles, si estamos organizados y les decimos un hasta aquí se quisieron robar las elecciones, hay que decirlo, el año pasado, y la gente en cada barrio salió a bloquear sus calles y se paró el país entero. Ya no circuló ni un vehículo, mucho menos productos, y así se logró detener el intento de fraude. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Realmente, ojalá tuviéramos más capacidad de hacer presencia como sociedad frente a políticos que no están a la altura de lo que ofrecieron y de lo que prometieron. Muchísimas gracias, Manfredo. Éxitos en tu trabajo en Guatemala, éxitos en tu trabajo en
en Suecia, Berenice, a ambos muchas gracias por haber compartido sus conocimientos y opiniones. Y a usted que está viendo el programa, recuerde que en estos casos, estos índices existen, seguirán existiendo y seguirán evaluándonos. La libertad de prensa, el estado de nuestra democracia, la percepción de corrupción, cómo funcionan nuestras libertades, cómo funcionan nuestros espacios democráticos. Y aquí lo que hay que escuchar es al mensajero, tomar decisiones, no hacer oídos sordos cuando la información puede servir de argumento y un argumento poderoso para la toma de decisiones que favorezcan a la colectividad, que favorezcan a todos y todas y enrumben al país precisamente por esa vía de desarrollo que todos deseamos. Podemos cambiar. Países que antes eran corruptos, hoy no lo son. Países que antes tenían problemas de riqueza y de pobreza, hoy son ricos, hoy ya no son pobres. Países que eran menos democráticos, ahora son hoy más democráticos. Pero también ocurre a la inversa, el riesgo de involucionar. Y es a eso a lo que tenemos que temerle y es contra eso que tenemos que luchar. Honduras es un país hermoso, usted lo sabe, nosotros también. Siga disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Muchas gracias.